Levante sus brazos y alabe junto conmigo y diga gloria, honra, alabanza, poder y acción de gracias sea dada al Cordero que está sentado en el trono, Jesucristo, el Señor de la vida. Bendito sea. Aplaudamos al Señor. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y la acción de gracias sea dada a Emmanuel, Dios con nosotros. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale el convenio de la prosperidad. Y este es un regalo de Dios en estos tiempos difíciles, dudosos, que a veces se presentan en el cambio de año, y el Señor quiere darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inexplicable y lleno de gloria. Y nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor, por esta tremenda y preciosa palabra que tienes para todos los que hemos hecho a Jesucristo, nuestro Salvador personal. Vamos a orar con este pasaje de la palabra del Señor. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos por tu palabra preciosísima, donde tienes para cada persona que hemos hecho a Jesucristo, nuestro Salvador personal, grandes y gloriosas promesas, para que por ellas hemos llegado a ser participantes por medio de Jesucristo. Gracias te damos, Señor y Dios nuestro, gracias por esta palabra que tú nos has dado, que es maravillosa, que viene a traer paz a nuestro corazón en tiempos de fines de año y principios de otro, para que nosotros estemos confiados y tranquilos en el Señor nuestro Dios, quien es nuestro proveedor. Padre, Señor del cielo y de la tierra, danos entendimiento espiritual, para que podamos entender tu palabra y sobre todo para que podamos obedecerla y guardarla en nuestro corazón, para que en momentos de dificultad podamos sacar estas promesas y vengan a nuestra vida. Padre, estamos agradecidos contigo por tu palabra, estamos agradecidos por el Espíritu Santo y estamos agradecidos por el cuidado personal que tienes por cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados y miserias. Perdónanos porque muchas veces queriendo hacer el bien es el mal lo que nos sale. Perdona todo pecado consciente e inconsciente, toda mala actitud, toda mala manera y toda mala obra que tengamos. Limpia nuestro corazón de toda forma de suciedad e inmundicia que se haya pegado a él. Limpia nuestras manos, limpia nuestra sexualidad, limpia nuestros pies para que podamos andar en tus caminos. Y te decimos que nos arrepentimos y te pedimos que nos laves con la bendita sangre de Jesucristo. Límpianos y lávanos, santifícanos y purifícanos y haznos completamente tuyos. Te lo pedimos en el preciosísimo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y los hijos de Dios decimos amén y amén. Gloria y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Siendo las 9 horas de la mañana, hora de Los Ángeles, 11 horas de Nueva York y de Ottawa, siendo las 5 de la tarde, hora del Reino Unido, 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas, 7 de la noche, hora de Jerusalén, 3 de la mañana, hora de China, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión con la gran enseñanza respecto al convenio de prosperidad. Y nos dice Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Alguien diga exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Fíjese que en tiempos de grande incertidumbre política y económica mundial, países grandes y poderosos se tambalean y se encuentran temerosos de que el descalabro económico pueda traer desórdenes sociales que habrían de lamentarse terriblemente. Pero ante estas y otras circunstancias que parecen atemorizarnos, tenemos la palabra de Dios, que nos habla de algo muy distinto que sucede y sucederá en la vida del creyente en Jesucristo. Y esto es respecto al convenio de prosperidad. Y los hijos de Dios repetimos, convenio de prosperidad. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, en los versículos 1 al 14, Dios nos habla de todas las bendiciones a los que los creyentes tenemos derecho. Alguien diga derecho. Tenemos derecho. Hay un convenio entre Dios y el hombre que ha hecho a Jesucristo su Salvador personal. Hay un convenio, y este es un convenio de prosperidad. Y en los versículos 1 al 14 nos narra todas esas bendiciones que contemplan todas las áreas humanas por las que tú y yo podemos pasar. Y ahí se nos declara por medio de la palabra del Señor a qué tenemos derecho. Esto incluye, oiga bien, bendiciones en toda la esfera humana. Bendiciones que van a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel económico y a nivel social. Y Dios nos ha enseñado que si tú eres un creyente en Jesucristo, te encuentras bajo el convenio de prosperidad. Fíjese que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, automáticamente entramos en el segundo pacto. Recordemos que el Señor nuestro Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, que es el primer pacto. Primer pacto que fue hecho por medio de Moisés, que decía, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Ese es el primer pacto. Ese pacto fue exclusivamente para el pueblo de Israel, no para todas las naciones de la tierra. Pero después vino nuestro Señor Jesucristo y Él dio su vida por nosotros, fue a la cruz del Calvario, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, y por medio de Él, todos los que hemos creído en Él, en su obra completa, entramos sin darnos cuenta en un pacto, en un convenio. Y este convenio incluye muchísimas cosas, pero hoy nos estamos refiriendo al convenio de prosperidad. Y en los versículos 1 al 14 nos narra específicamente todas aquellas bendiciones a las que nosotros tenemos derecho. Nos habla de que si nosotros como creyentes obedecemos la palabra de Dios, tenemos a nuestra disposición
un arsenal de bendiciones del Señor. Y yo quiero decirte ahora, porque a veces yo me acuerdo que uno lee la palabra obedecer y a veces pensamos que somos pecadores, que le faltamos tanto a Dios, que a veces dándonos cuenta, a veces sin darnos cuenta, que decimos, ha de ser muy difícil esto de obedecer a Dios. Yo quiero decirte que es fácil. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, es fácil obedecer a Dios. Lo único que tenemos que hacer es obedecer cada día. Cada día. Es como los alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos y obesos anónimos, aunque es difícil ser obeso anónimo. Todo el mundo se da cuenta que eres obeso. Pero a ellos se les instruye que hay que obedecer una vez al día, que hay que obedecer cada día. Y entonces ellos se preocupan por no tomar alcohol, por no drogarse, por no comer en exceso cada día. Y si nosotros vemos nuestra vida y no pensamos en toda nuestra larga vida que con la ayuda de Dios nos da como promesa, porque una larga vida es promesa de Dios para aquellos que hemos creído y obedecemos, entonces se nos hace a veces demasiados años, pero yo quiero decirte que veamos la obediencia a Dios como un asunto de cada día. Si cada día nosotros disponemos nuestro corazón para obedecer, se nos va a hacer más fácil. La clave es cada enseñanza que recibimos los domingos, cada enseñanza que recibimos en nuestra célula, cada enseñanza que recibimos en alguna otra reunión donde recibimos palabra de Dios, tratar de obedecerla. Y si tú tratas de obedecer poco a poco, te darás cuenta que rápidamente estarás en un proceso de obediencia. Así es que en estos 14 versículos se nos narran las bendiciones de Dios. A partir del versículo 15 se nos narran todas las maldiciones de Dios. Yo cuando estoy leyendo la palabra del Señor y llego al versículo 14, digo, Señor, aquí detengo mi lectura del capítulo 28, porque todas esas maldiciones no vendrán a mí, porque yo soy creyente en Jesucristo y estoy en obediencia. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Si tú estás en obediencia, no debes temer absolutamente que nada negativo va a venir a tu vida, sino levántate en la mañana, dale gloria a Dios, gracias Señor, porque he abierto mis ojos, Señor Jesús, buenos días. Estoy listo para servirte, para hacer tu voluntad en todas las cosas. ¿Cómo amaneciste? ¿Le ha preguntado usted al Señor Jesucristo cómo amanece cada mañana? Bueno, pues Él amanece bien, muy bien cada mañana porque Él es lleno del Espíritu Santo. Y una persona que es llena del Espíritu Santo solamente puede amanecer gozoso. Aunque recordemos que en el cielo no hay día ni noche, sino es un eterno día. Así es que Él permanece despierto continuamente. Bajo este convenio de prosperidad nos llevará de ser incrédulos a las promesas de Dios a volvernos creyentes de ellas. De ser niños espirituales nos llevará a la madurez. De ser hombres y mujeres carnales nos llevará a ser cristianos espirituales. Nos llevará de la enfermedad a la salud divina. Nos llevará de ser la cola a ser la cabeza. Nos llevará de estar abajo a estar arriba. Nos llevará de la pobreza a la prosperidad divina. ¿Tiene interés? Bendito sea el Señor. ¿No les parece maravilloso? Todo eso hace el Señor en nuestras vidas. Y ahora veremos respecto a este convenio de prosperidad. La palabra del Señor nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y nos dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Y yo quiero decirte que es verdaderamente maravilloso cuando tú sabes quién eres. Sabe que frecuentemente los seres humanos no sabemos quiénes somos.
y menos cuando recién hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, desconocemos quiénes somos. No sabemos que hemos pasado de ser pequeños don nadie a ser grandes hombres y mujeres de Dios bajo esta relación de pacto. Y es maravilloso saber lo que legalmente, alguien diga legalmente, lo que legalmente nos pertenece como una persona que estamos bajo una relación de pacto. Y esto es lo que nos dice Deuteronomio capítulo 28. Veamos el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Oiga usted, qué grande necesidad tenemos de que nuestra nación sea exaltada sobre todas las naciones de la tierra. Basta ya de ocupar el primer lugar en amibiasis del mundo. Basta ya de ocupar el primer lugar en obesidad mundial. Ahora debemos ser el primer lugar en las bendiciones de Dios. Y esto es lo que nos dice Deuteronomio 28:1, que Él nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Nos dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Esto nos habla de obediencia. Y tenemos dos principios fundamentales en este versículo que necesitamos para recibir la bendición de Dios. Número 1, ser hijos de Dios. Porque recuerde que las promesas son para los hijos. Y los hijos de Dios, repetimos, las promesas son para los hijos. La herencia es para los hijos, no para los vecinos. Entonces, la primer condición fundamental para recibir estas bendiciones es ser un hijo o hija de Dios. La mayoría de las personas piensan que son hijos de Dios, pero Juan 1:12 nos dice que no todos somos hijos de Dios, sino que nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, autoridad, derecho y dominio de ser hechos hijos de Dios. Así es que en base a las Escrituras, no todos somos hijos de Dios. Atención, hay una gran diferencia entre ser hijo y ser criatura. Todos somos criaturas de Dios porque todos fuimos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. En base a Juan 1:12, solamente aquellos que hemos hecho a Jesucristo, nuestro Salvador personal, somos los hijos de Dios. Entonces, esta es la primera condición fundamental. La segunda condición fundamental que aparece a lo largo de estos 14 versículos es que nosotros obedezcamos. Y esta es una condición importante, que obedezcamos la palabra de Dios. Son estas dos condiciones. Sin ellas no podemos aspirar a recibir por derecho, en base al convenio de prosperidad, nada de Dios. Y es como un testamento de la tierra. Tú puedes ser hijo de alguien que te ha tenido dentro de una herencia, pero tienes que hacer cosas. Te dicen primero, pues venga usted con el notario público que va a leer el testamento y tiene que demostrar usted que es hijo de esta persona. Entonces llevas tu acta de nacimiento, tu credencial de lector, a lo mejor te piden un recibo de constancia de domicilio, etcétera, no sé. Todos los papeles que puedan acreditar quién eres, los tienes que llevar. Y después te dicen, y aparte tiene usted que traer el acta de matrimonio donde usted está unido con esta otra persona, En fin, te piden que lleves papeles y papeles y papeles para recibir una herencia a la que tienes derecho. Lo mismo pasa con Dios.
nosotros tenemos una herencia a la que tenemos derecho, pero tenemos que obedecer ciertas cosas que Dios dice en su palabra para que podamos recibir por derecho esa herencia. Y estas condiciones son, después de ser hijos de Dios, obedecer. Y nos dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Alguien diga, te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Oiga, hay personas que se la pasan buscando las bendiciones de Dios. Usted probablemente no sepa de esto, pero yo como pastor que he tenido que visitar diferentes iglesias en todo el mundo, me he dado cuenta que hay personas que buscan la bendición de Dios. Esto quiere decir que se enteran que tal iglesia en tal parte del mundo está orando por los enfermos y que son sanados, y para pronto juntan para el pasaje, juntan para la estancia, para lanzarse a esa parte e ir para que ore tal pastor, tal predicador por ellos y sean sanados. O es que en la iglesia mengana de tal hay tal bendición y se arrancan para ir a esa iglesia, y así andan de iglesia en iglesia buscando y tratando de recibir su bendición. Bueno, la palabra de Dios no te dice que busques la bendición, sino que nos dice que vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Eso quiere decir que la bendición de Dios vendrá sobre nosotros. Y nos dice algo muy interesante, que nos alcanzarán. Esto quiere decir que la bendición no está delante de nosotros, sino que la bendición está detrás de nosotros y viene hacia nosotros para alcanzarnos. ¿No le parece maravilloso? La bendición no es algo que uno tiene que buscar, sino es algo que viene hacia nosotros, tratando de alcanzarnos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Así es que yo no persigo las bendiciones de Dios, sino que nuestro trabajo es buscar a Dios. Y esto es lo que a muchas personas se les parece difícil de entender. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bendito sea el Señor. Así es que la palabra del Señor nos habla de que nosotros debemos de buscar a Dios. Esto es buscar al Señor, número 1, buscar su reino, número 2, 3, buscar su justicia. Tenemos que buscarlo a Él, no a las bendiciones. Tenemos que buscarlo a Él. Así es que una persona puede pasársela dando vueltas a lo largo y ancho del mundo y no recibir ninguna bendición, porque a quien hay que buscar es a Dios, no a la bendición. La bendición viene tras nosotros, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Así es que debemos de dejar de buscar la sanidad y buscar al sanador. Debemos dejar de buscar la provisión y buscar al proveedor. Hay gente que anda buscando de un lado a otro la bendición, pero eso no es lo que dice la Biblia. Nos dice el versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Anote la palabra bendito. Y cada uno de los versículos nos habla de una bendición en particular. Alguien diga en particular. Por ejemplo, Deuteronomio 28:1 nos habla de la bendición de la exaltación, porque nos dice que el Señor nos bendecirá y nos exaltará. Eso nos habla de una prosperidad social. Y los hijos de Dios repetimos prosperidad social. Deuteronomio 28:1, la promesa es prosperidad social. Deuteronomio 28:2, la promesa es que vendrán y alcanzarán las bendiciones de Dios. Y la promesa del versículo 3 es que seremos benditos. ¿Qué le parece? Seremos benditos, no malditos. Seremos benditos de Dios. Y aquí entra una cosa muy interesante, porque nosotros somos hijos del bendito.
entendiéndose que el bendito no es otro que Dios Todopoderoso, el Señor de la gloria, el Altísimo. Entonces, Él es el bendito y nosotros somos hijos del bendito. Y si nosotros somos hijos del bendito, pues también somos benditos, porque somos bendecidos. Entonces, este versículo 3 nos dice que nosotros somos benditos. Esa es la promesa. Esto quiere decir que no importa dónde vayas, dónde estés, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Dice, bendito serás, bendito serás. La obediencia trae bendición. Y los hijos de Dios repetimos, la obediencia trae bendición. ¿Y la desobediencia? Es muy simple la palabra de Dios. Yo pienso que prácticamente no necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para entender principios tan elementales que un niño de primaria puede entenderlos. Versículo 4, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Esto nos habla de fruto. Y los hijos de Dios repetimos fruto. Este Deuteronomio 28:4, la bendición es fruto, fruto. Nos habla de bendiciones como el fruto de tu vientre, eso quiere decir tener hijos, ya que un hijo pues siempre es una bendición de Dios, es un privilegio tener hijos. Hay señoras que se acuestan y se embarazan. Sí es, señoras sumamente fértiles, increíblemente fértiles, que pueden pasar 1 o 18 años y volverse a embarazar, y volverse a embarazar, y volverse a embarazar, y bendito sea el Señor, hasta los 40 y tantos años tener hijos. Pues es un privilegio tenerlos. Así es que cuando nosotros nos enfrentamos al día de hoy, donde las mujeres están teniendo dificultades para embarazarse, porque entraron en otro plan donde ellas son colaboradores de las tareas de la economía en el hogar, y entonces entran a trabajar, estudian para tener una profesión, trabajan, se estresan, trabajan largas horas, mal duermen, mal comen, y pues entonces llega la hora de desear un embarazo y no pueden tener familia. Al principio no quieren tener familia porque están recién casadas, y luego no tienen familia porque ya todas estas cosas se vienen sobre ellas y no pueden embarazarse. Así que es un privilegio tener hijos. No importa cómo vengan. Hay veces que los hijos vienen entre comillas por accidente. Hay veces que vienen como resultado de una violación, como resultado de un abuso, como resultado de no sé lo que sea, pero siempre tener hijos es una bendición. Porque dice la palabra del Señor, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la tierra. Así que es un privilegio y una bendición de Dios. También nos dice este versículo 4 que el Señor bendecirá el fruto de la tierra. Y esto nos habla de bendición sobre la cosecha. Y para aquellos que no trabajamos la tierra, pues se refiere bendición al trabajo de nuestras manos. También nos dice el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Esto nos habla de prosperidad, de un aumento en los bienes que tenemos. De modo que la promesa de Deuteronomio 28:4 es tener fruto, fruto. Dios es un Dios de abundancia. Y los hijos de Dios repetimos, Dios es un Dios de abundancia. Versículo 5, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Nos dice la versión popular, Dios habla hoy, serán benditos tu cesta y el lugar donde amasas la harina. Bueno, ya casi nadie amasa la harina. Compran las tortillas de harina en Soriana, H-E-B y otros.
Pero Dios dice que Él bendecirá el lugar donde amasamos la harina. Esto quiere decir que no nos faltará alimento diario, que siempre habrá alimento. La persona que más se preocupa por el alimento no es el papá, es la mamá. Porque la mamá tiene a su cargo la alacena, la despensa. Y entonces vienen sus hijos pequeños y le piden: mamá, dame cornflakes, dame mi cornflakes, dame mis sucaritas, dame mis frutilupis, ¿verdad? Y pues aquella madre se ve muy presionada las mañanas para ver qué les da de desayunar a sus hijos. Y entonces, pues es una tranquilidad saber que Dios nos está prometiendo que Él se hará cargo de nuestra despensa, de nuestra alacena. Bendito sea el Señor. Versículo 6. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Gracias, Señor. Nos dice la traducción de Dios habla hoy: bendito serás en todo lo que hagas. No importa si estás en la ciudad o si estás de viaje. No importa si estás en una ciudad o estás en otra. Dice el Señor: bendito serás en todo lo que hagas. Versículo 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Eso lo vivió en carne propia el rey David, que tuvo tantos éxitos en sus campañas de guerra. La palabra del Señor nos enseña que nuestros enemigos, bueno, primeramente que nosotros no debemos tener enemigos. Si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, debemos de buscar la paz en todas nuestras relaciones interpersonales. Entonces, ¿quiénes vienen a ser nuestros enemigos? Bueno, sin querer, nuestros enemigos vienen siendo aquellas personas que rechazan el Evangelio de Jesucristo. Para esas personas, nosotros somos sus enemigos. El día de ayer que estuvimos repartiendo folletos en todo el área conurbada de Monterrey, nos encontramos muchas personas que cuando se les decía: mire, este folleto le habla de Jesús, decían: no quiero. Otras personas le decían: mire, le habla de Jesucristo, y se hacían para un lado. O sea que las personas se constituyen en enemigos de nosotros por causa del Evangelio de Jesucristo, no porque nosotros deseamos que sean nuestros enemigos. De modo que este versículo nos habla de que nuestros enemigos se dispersarán de nosotros. Versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando nosotros tenemos la bendición sacerdotal de Deuteronomio 6, 22 y 23, cuando al final de cada uno de los servicios de los domingos decimos que Yahvé te bendiga y te guarde, que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom, paz. Al final de esa oración yo digo: el Señor bendiga todo lo que pongas tu mano. Es en base a este versículo. No somos Midas, pero el Señor promete en su palabra que todo lo que toquemos será bendecido. Así es que bendeciremos a nuestra esposa, bendeciremos a nuestros hijos, bendeciremos a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros padres, bendeciremos a nuestros hermanos en Cristo. Cada persona que toquemos será bendecida por Dios. ¿No le parece maravilloso? ¡Claro que sí! Y grandemente, pues la persona que recibe la mayor bendición, pues es la persona que esté más cerca de nuestro corazón. Nuestra esposa, nuestro esposo, son la persona con la que tenemos la más grande intimidad. Entonces, sobre ella es donde viene la bendición. Así es que cada vez que nosotros estamos ahí con nuestra esposa, y más aún si la abrazamos, la besamos, le hacemos cariños, pues oiga usted, nuestra mano está bendiciendo, 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 porque el Señor dice: bendito será todo lo que tú toques. Así es que me parece bastante interesante ese versículo, que es el versículo 8. Este versículo nos habla, la promesa de Deuteronomio 28:8 es abundancia, tener abundancia. Mire que a veces nosotros pensamos, pues, con que no me falte,
Pero el Señor nos dice que tendremos abundancia de la producción. Nos habla que el Señor mandará bendición sobre nuestro almacén, sobre nuestra bodega, sobre nuestros graneros, sobre nuestra despensa. Y agrega todo donde pusieres tu mano. Bendito sea el Señor Jesús. Versículo 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Oiga usted, no sé qué tan importante sea para ti ser pueblo de Dios, pero para mí es muy importante. No es lo mismo ser pueblo de Satanás que ser pueblo de Dios. En base a la palabra del Señor en el libro de Colosenses, carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 13, fíjense lo que nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿No le parece maravilloso? Que Él nos ha trasladado. Cuando tú recibes a Jesucristo como tu Salvador personal, Él te traslada del reino de Satanás y de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Esto quiere decir que hay dos reinos en el universo: el reino de Satanás y el reino de Jesucristo. Entonces, todas las personas nacemos y el mundo entero está, y dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, que el mundo entero está bajo el poder del diablo. Quizá tú te extrañas cada vez que vemos noticias en el periódico, en la televisión, en la radio, en el internet, que pasó esta tragedia y esta tragedia y esta tragedia. Pues es lo normal, porque el mundo entero está bajo el maligno. Pero nos dice el Señor que si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, Él te ha librado de la potestad de las tinieblas y te has trasladado al reino de su amado Hijo. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Así es que este versículo 9 nos habla que Él nos cambiará en un pueblo santo dedicado a sí. Quiere decir que nos transformará en un pueblo separado, en un pueblo consagrado a Él, sacándonos del poder del diablo y llevándonos a estar bajo el poder de Dios y su bendición, recibiendo el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, y por si fuera poco, haciéndonos ministros de su palabra. Dice Juan 10:10, segunda parte. Dice el Señor: el ladrón no ha venido sino a hurtar, matar y destruir. Versículo B: pero yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Bueno, esta vida abundante viene cuando nosotros somos pueblo santo. Y no solamente eso, sino que nos dice la palabra del Señor que nos convertimos en ministros suyos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 9 y 10. Primera de Pedro 1, versículos 9 y 10, que nos dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. También nos dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Gracias, Señor. Fíjese que, como decía el maestro Spurgeon, que el Señor nos ha sacado del estercolero. Este hombre que fue el gran predicador de hace un par de siglos, 1800 y fracción, a cuyas reuniones en Londres, en el Tabernáculo Metropolitano de Londres, asistía la reina Victoria a escuchar el mensaje los domingos. Este hombre decía que el Señor nos ha sacado del estercolero y nos ha llevado al trono.
Esto quiere decir, nos ha sacado del muladar, nos ha sacado del lugar donde se tira la basura y nos ha trasladado al reino de su Hijo, nos ha trasladado a ser príncipes de su pueblo, nos ha hecho sentar con los príncipes de su pueblo. Y esto nos recuerda a aquel hombre Mefiboset, hijo del rey Saúl, a quien el rey David dijo: no habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de David, por amor de Saúl. Y entonces alguien le dijo al rey David: pues sí, hay alguien de la casa de Saúl, ahí está Mefiboset en Lodebar, ahí está. Nunca se me olvida el lugar donde vivía Mefiboset, porque parece lodo, Lodebar. Ese es el lugar donde vivía. Y entonces este muchacho pues estaba cojo porque una nodriza, una nana, le hizo el favor de, cuando era bebé, al ir corriendo, cuando el rey David llegó a ser el rey de Israel, pues se le cayó y entonces quedó cojo para toda su vida. Y entonces este Mefiboset llegó a la presencia del rey David y dijo: ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? O sea que tenía bastante baja autoestima. Y entonces le dijo el rey David: a partir de hoy no dejarás de estar en mi mesa y comerás de mi mesa todos los días de tu vida. Y entonces pues nosotros podemos imaginarnos cómo estaba Mefiboset. De la cintura para arriba él se veía como cualquier otra persona, pero si viésemos tras la mesa daríamos cuenta que él era un muchacho que estaba cojo. Bueno, de la misma manera nosotros hemos sido cojos toda nuestra vida. Hemos pecado, hemos faltado al Señor en diferentes cosas. Pero así como Mefiboset fue y se sentó a la mesa del rey David, así nosotros hemos sido sentados en la mesa del gran Rey y Señor Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Gracias, Señor. De modo que Mefiboset es un tipo del inconverso cuando se vuelve creyente. Así es que debemos tenerlo en mente. Y dice, 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Esto quiere decir un grupo de personas, una heredad, una familia escogida, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que hacemos un sábado al mes: salir a la calle en grupo los creyentes y repartir folletos y hablar de Jesucristo. Porque ese es nuestro privilegio, nuestro deber y responsabilidad, anunciar las virtudes de Jesús. Bendito sea el Señor Dios nuestro. Y nos dice el versículo 10 de Deuteronomio 28. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. ¡Wow! Esta bendición del versículo 10 nos habla de bendición sobre los inconversos. Estas bendiciones te harán ser conocido por los inconversos que te rodean. De modo que cuando ellos necesiten guía, salud, tengan hijos con problemas de delincuencia, de drogadicción, y no sepan qué hacer, recurrirán al loco del barrio. Ese eres tú. O sea, loco porque le crees a Dios, loco porque permaneces en su palabra, loco porque estás caminando en fe. ¿Por qué te buscarán? Bueno, ellos buscarán al loco del barrio porque dentro, muy dentro de sí, saben que no estás equivocado. Saben que lo que tú haces da resultados. Y eso lo ven por el testimonio de tu vida. Lo que las personas quieren para tu mal se volverá en tu bien. Es como pasó con el profeta Balaam, ¿verdad? Que le dijeron maldice al pueblo y él dijo yo no puedo maldecir. Y entonces sus maldiciones se volvieron en bendiciones.
Así es con nosotros. Las maldiciones de los demás se vuelven en bendiciones para nosotros. Cada vez que alguien te maldiga, dale las gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Por qué me das las gracias? Porque cada vez que tú me maldices, Dios me bendice. Es una de las bendiciones por ser seguidor de Jesucristo. Y nos dice la palabra del Señor en el versículo 12. Te abrirá Jehová, 11, versículo 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Si ponemos atención en este versículo 11, se nos habla de 3 bendiciones. Y los hijos de Dios decimos 3 bendiciones. Estas 3 bendiciones es bendecir, dice el Señor, el fruto de nuestro vientre, estos son hijos, el fruto de nuestro ganado, esos son los animalitos, las vaquitas, las cabritas, las ovejitas, los animalitos que tengamos, y la bendición de la tierra. Nos dice la Biblia ampliada y la traducción de King James, el Señor te aumente más y más a ti y a tus hijos. Esta es la manera en que Dios piensa. Como decíamos, Dios es un Dios de abundancia. Dios no mira en cosas pequeñas, Dios es un Dios de abundancia. Y quizá tú y yo no buscamos la abundancia, pero Dios desea la abundancia para nosotros. Gracias, Señor. Así es que nosotros lo único que tenemos que hacer es creer la palabra de Dios, obedecerla, aceptarla y permanecer en ella. Eso es lo que tenemos que hacer. Versículo 12 nos dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Le parece bien esto? Claro, magnífico. Versículo 12, nadie como a las personas del campo, fíjese usted, podrán conocer la veracidad de la lluvia como bendición de Dios. Las personas que están en el campo saben del valor de la lluvia. ¿Por qué? Porque vienen tiempos de grandes sequías, tiempos de tierra árida, y ellos anhelan que venga la lluvia en el tiempo apropiado. No en cualquier tiempo, sino el tiempo apropiado. Si no viene la lluvia en su tiempo, entonces se les echa a perder la cosecha. Entonces le piden a Dios que venga esa lluvia, y esa lluvia viene como bendición de Dios. Me decía don Jesús, allá en la Honda Zacatecas, que por cierto está un poquito malito, nos decía, pastor, lo que nosotros queremos es que la lluvia caiga en determinada cantidad. No que caiga mucha lluvia, porque si cae demasiada lluvia se nos ahoga la cosecha, sino que caiga la lluvia en cierta cantidad, en cierta medida. Fíjese hasta dónde seremos encajosos. No queremos lluvia nada más, queremos lluvia en cierta cantidad que Dios la envíe, para que entonces se pueda levantar bien la cosecha. Y bueno, eso es lo que Dios promete, eso es lo que Dios da, la lluvia en su tiempo. Bendito sea el Señor. Así es que Él nos promete cosechas y en consecuencia dinero. Dice la palabra de Dios que tú no pedirás prestado, sino que serás el que presta. ¿Le parece interesante? Bueno, esto nos lleva a una reflexión. Dios no nos ha llamado a regalar el dinero. Una cosa es prestar y otra cosa es regalar. Buena observación. Así es que si alguien te pide prestado y no te paga, esa es la última vez. Porque Dios no dice que regales, dice que prestes. Al que te pida, dale. Bueno, ese es prestado. Al que quiera tomar de ti, no se lo niegues. Al que quiera de ti una capa, dale también lo demás. Entonces, dar es un principio bíblico, pero dar con medida, dar con sabiduría. No dar a troche y moche, no regalar, prestar. Bueno, te voy a prestar, ¿verdad? A menos que sea una persona verdaderamente necesitada, que no tiene para comer, que no tiene nada, y tú le ayudas por misericordia. Pues entonces vienen otros versículos. El que da al pobre, a Dios le presta.
y Dios te pagará por completo. El que da al pobre, el Señor mullirá su cama en la enfermedad. Vienen otras promesas cuando tú das a una persona demasiado empobrecida. Así es que, versículo 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Bueno, a veces no nos queda muy claro este versículo 13, pero nos dice la versión popular, Dios habla hoy, te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, nos dice la versión popular, el Señor te pondrá en primer lugar. Ya nos queda más claro. Y no en el último, siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo. Y nosotros meditábamos en este encuentro de matrimonios exitosísimo que recién tuvimos, que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros como sus hijos, y es el privilegio que tenemos de iniciar una familia sacerdotal. Si tú te fijas, muy probablemente tus padres no son creyentes, tus abuelos no fueron creyentes, tus bisabuelos no fueron creyentes, tus tatarabuelos no fueron creyentes, tus chosnos no fueron creyentes, y si nuestros padres vinieron a ser creyentes fueron porque nosotros nos convertimos primero. Así es que Dios nos escogió a nosotros. Dios te escogió a ti, como iniciador de una familia sacerdotal. Toda tu familia depende de ti. Tú eres el profeta de Dios en tu familia. Tú eres el misionero de Dios en tu familia. Tú eres la persona a la cual ellos van a oír. Y entonces el Señor te pone por cabeza y no por cola. Te pone encima y no abajo. Tú puedes ser el menor de tu familia, pero Dios te pone por encima de todos tus hermanos y hermanas que han rechazado la palabra de Dios en su tiempo. Y vendrá el día en que te digan, manito, manita, ¿qué decías? Manito, manita, ¿no podrás orar por mí? ¿No podrás pedirle a Dios? Fíjate que tengo esta necesidad. Pídele a Dios, a ti que te oye el Señor. Qué tremendo es que un hermano nuestro o quizá un padre nos diga, ora tú porque a ti sí te oye el Señor. Esos son motivos para estar bien gozoso y tú poderle decir a ellos, a ti también te puede oír. Dios tiene sus promesas para todos sus hijos. Tú puedes ser hijo de Dios. Recibe al Señor Jesús en tu corazón. Es algo fácil. Y entonces tú eres el canal de bendición de tu familia. Fíjese que yo he pensado que mi familia, todos mis parientes, no tienen esperanza sin mí. Es como si tú fueras el capitán de un barco o el piloto de un avión. La gente que va contigo no tiene esperanza sin ti. Nosotros no pensamos que cuando vamos en un avión, el piloto tiene el control de 150 pasajeros, de su vida. Frecuentemente, aunque ahora está muy controlado, los pilotos se drogaban, se intoxicaban con alcohol y así manejaban los aviones. Ahora ya es más difícil porque les hacen las pruebas, pero 150 personas están en las manos de un hombre que está guiando un avión. Viene una parvada de pájaros, entra al motor y se acabó todo. Entonces, así de esta manera, nosotros somos el capitán del barco y el piloto del avión de nuestra familia. Nuestra familia no tiene esperanza sin ti. De modo que tú debes de hablar el Evangelio de Jesucristo. Tú debes de decirle a ellos que hay esperanza, que hay salvación, que hay un futuro, que hay perdón de pecados, que hay salvación eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos de nuestra familia están a punto de tirarse un tiro en la cabeza? De tirarse al metro, de tirarse a la carretera, de aventarse de un puente. Y tú eres la persona que puedes detenerlo, hablándoles de Jesús, llevándolos a esos principios tan elementales de la palabra de Dios que son comprensibles para un niño de primaria y recibir a Jesús
como su Señor y Salvador. Nos dice la palabra del Señor: si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Esto nos recuerda Josué 1:8, que nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a decirlo juntos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Versículo 14. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Este versículo 14 es el complemento del 13, que nos agrega para ir a dioses ajenos y servirles. Nos dice la Living Bible, nos dice: nunca deberás adorar a otros dioses. De una manera imperceptible, no nos damos cuenta que de pronto nosotros estamos adorando al Dios Mamón, el Dios del dinero, o estamos adorando a nuestra esposa o a nuestros hijos. No nos damos cuenta, o a nuestro trabajo, o a nuestra escuela, o a nuestro logro académico, a nuestra maestría, a nuestro doctorado. Yo tengo tantas letras después de mi apellido que ya no las pongo. Maestro en psicología, doctor en ciencias, doctor en religión, doctor en divinidad. No importa eso, lo importante es Jesucristo. Jesucristo, Él debe recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracias. Mis amados hermanos, este versículo 14 nos habla de no poner a nada ni a nadie antes que a Jesucristo. Si nosotros leemos los artículos de este convenio, nos daremos cuenta que incluye prosperidad en cada área de nuestra vida. Esto incluye el área material y el área financiera. Así es que nos habla de una manera en que nosotros podemos prosperar si caminamos por fe. Si seguimos el convenio de Dios, Él nos promete que progresivamente seremos prosperados en todas las áreas, incluyendo la material y la financiera. Si tú estás creciendo espiritualmente, oiga esto, si tú estás creciendo espiritualmente, también serás prosperado en el área de la salud y en el área material. Dice 3 de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando la enfermedad se acerca a nuestras vidas, nosotros debemos de preguntarnos qué está pasando con nuestra vida espiritual, si verdaderamente nosotros estamos obedeciendo, si hay alguna área de nuestra vida que no estamos obedeciendo, porque es entonces que Dios permite la enfermedad en nuestras vidas. Y estoy hablando de enfermedades serias, como todas las formas de artritis, y todas las formas de espondilitis, y todas las formas de itis, gastritis, duodenitis, colitis, cosas crónicas que no se nos quitan fácilmente. Ya no digo enfermedades serias del corazón, de los pulmones, del cerebro, de los ojos, cáncer. Debemos de preguntarnos cómo está nuestra área espiritual, y también debemos preguntarnos cómo está nuestra área emocional. ¿Cómo está nuestra área emocional? Porque la área emocional también es responsable de la enfermedad. Tú no sabes manejar el estrés, te vienen enfermedades, te viene hipertensión arterial. Se agravan las enfermedades que ya tengas. Si tienes diabetes, se vuelve incontrolable. Se agravan las enfermedades del corazón. Entonces, debemos ser sabios en manejar
nuestra vida espiritual y definitivamente nuestra vida emocional. Las emociones tienen un gran impacto sobre la salud. Así es que nosotros que somos cabeza de familia, el esposo y la esposa, debemos de estar muy atentos a ser guardianes de la salud de nuestra familia. Nosotros podemos decirle a nuestra esposa y a nuestros hijos: estate tranquila, el Señor está con nosotros. Hijo, vas a salir adelante. Hijo, usted no es mediocre, usted es un campeón. Usted va a salir adelante. Nosotros no somos víctimas, somos vencedores, porque hemos recibido a Jesús. Tu padre es un siervo del Señor y tú también. Hijo, somos una familia sacerdotal. Todo eso tenemos que inculcar a nuestros hijos, para que nuestros hijos crezcan no solamente en el temor de Dios, sino bajo la bendición de Dios. Y todo eso puede pasar y tus hijos crecer sin estrés o con un mínimo grado de estrés, porque saben a quién ir: al Señor, su Dios, y también ir a su padre y a su madre, que son siervos de Dios. Así es que la mejor cosa que les pudo pasar a tus hijos es que tú seas un creyente en Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. No el dinero que les puedas dejar, no las casas, no los carros. La mejor cosa que le pudo pasar a tus hijos es que su padre y su madre sean creyentes verdaderos en Jesucristo, nacidos de nuevo. Eso es lo mejor que les puede pasar, porque ellos crecerán bajo el temor y la bendición de Dios, y crecerán muy diferente a como tú y yo crecimos, llenos de temores, llenos de angustias, llenos de problemas, luego llenos de enfermedades. Es increíble lo que la enfermedad está haciendo en nuestros días. Cosas muy pequeñas que se convierten en cánceres. Un pequeño lunarcito del tamaño de la picadura de un zancudo se vuelve un cáncer, melanosarcoma, que ataca la sangre y mata a la persona en 3 meses. No le da tiempo a recibir quimioterapia. En 3 meses se va. Cáncer de cabeza de páncreas. En 3 meses se van. Así que el milagro no es que estemos sanos, sino que no estemos enfermos. Por ahí dice un doctor especializado en salud pública que cada uno de nosotros nacemos con un gran porcentaje de enfermedad y que cada día amanecemos con células cancerosas. Tú el día de hoy amaneciste con células cancerosas, pero Dios en su infinita misericordia las mató y tú estás vivo y sano. Bendito sea el Señor Jesucristo. Así que lo increíble no es que estemos sanos, sino que no estemos enfermos. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Así es que si a ti solamente te duele un callo y tienes algo de comezón, pues no te preocupes. Date una vuelta por los hospitales y verás gente de todas edades, desde bebecitos, gente de edad mediana, adultos, ancianos, muriendo, muy enfermos, y no solamente ellos, sus familias, angustiados, presionados, agarrados de los tubos de emergencias del hospital universitario, mal comiendo, mal durmiendo, todo eso que viene sobre una familia cuando hay un enfermo grave. De todo eso te está librando el Señor. Dele gloria. Sabe que yo he caído en cuenta que no somos lo suficientemente agradecidos. Debemos de ser más agradecidos. Agradece, agradece, agradece. Y cada vez que tú agradezcas a Dios, la bendición vendrá sobre ti. Cada vez que tú agradeces, calificas para más bendición, y más bendición, y más bendición. ¿Quién quiere la bendición de Dios? Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu favor inmerecido, por el cuidado personal que tienes por nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú guardas a nuestra esposa, guardas a nuestros hijos, guardas a nuestros hermanos en Cristo, guardas a nuestros pastores,
Guarda, Señor, a sus familias. Gracias porque guardas la iglesia El Camino. Te pedimos, Padre, que seamos luz en medio de las tinieblas. Que seamos sal en medio de la tierra. Que seamos bendición para todo el que nos conoce. Que nuestras palabras derramen la bendición de Dios sobre la vida de las personas. Padre, Señor del cielo y de la tierra, solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Te amamos y te bendecimos y te damos las gracias y el poder y la honra y la valentía y la sabiduría y la acción de gracias al Cordero que está sentado en el trono, quien merece toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza y la acción de gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gracias al Señor. Gracias, Jesús. Amigo, amiga, usted que nos ha seguido a lo largo de esta transmisión, déjeme decirle, hay esperanza para usted. Dice el Señor en su palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. En medio de tiempos dudosos, inesperados, increíbles, podemos tener la confianza completa en Dios Todopoderoso y en su Hijo Jesucristo. Y a través de Él recibir toda la bendición. Si usted quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal, es algo sumamente fácil. Solamente decida arrepentirse de sus pecados en base a la palabra que dice: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Y en base a la palabra que dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, entréguele su vida a Jesucristo. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Gracias, Señor.